Hola a todos, mi nombre es José Luis Prieto y soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. En esta sesión vamos a hablar de aplicar visibilidad de datos inteligentes con Amazon Macy. Cada vez las organizaciones generan más datos, lo que ha aumentado la dificultad, coste y trabajo de los equipos de seguridad para identificar y monitorizar cómo se comparten y cómo se están accediendo a esos datos críticos para la empresa o el negocio. Generalmente, las herramientas de seguridad tradicionales requieren que sus clientes asuman el coste de monitorizar los accesos a los logs e incluso también el tener al día el tipo de datos sensibles que ellos creen o ellos clasifican como datos críticos. Además, las regulaciones de privacidad de datos, como la GDPR, cambian constantemente, lo que hace tener que tener actualizado ese tipo de datos críticos y los considerados como información confidencial. Aplicar visibilidad de datos inteligentes. Suena raro, ¿no? ¿Y por qué hemos llamado así la sesión? Bueno, Amazon Macy es un servicio manejado de seguridad y privacidad de datos que utiliza Machine Learning y patrones para descubrir y proteger datos confidenciales en AWS. Amazon Macy ofrece una visibilidad constante de seguridad y de privacidad de datos almacenados en S3. Macy evalúa de forma automática y continua los buckets de S3 de tus cuentas en AWS y alerta de aquellos que tengan algún fallo, posible potencial fallo de seguridad, como puede ser un bucket de S3 abierto al público, buckets compartidos con cuentas de AWS que no se encuentran dentro de tu organización, o incluso buckets que están sin cifrar. Macy proporciona soporte para múltiples cuentas, como he dicho, con lo cual podrías ver el estado de todas tus cuentas y del estado de los buckets que tengas seleccionados en todas tus cuentas desde una consola central y así hacer muchísimo más fácil la operación. Con Amazon Macy puedes definir jobs y así analizar los datos de los buckets de S3 que quieras evaluar. Simplemente defines el scope que necesites, qué buckets quieres evaluar, luego la frecuencia de ejecución o refresco puede ser diaria, semanal, mensual o incluso si quieres ejecutar un job una única vez. Además, puedes filtrar dentro de esos buckets seleccionados el tipo de datos que quieres analizar, ya sea porque quieres analizar los datos con cierto tipo de tag o incluso datos modificados antes o después de cierta fecha o requiriendo también identificar esos datos que únicamente pertenezcan a un cierto tipo de extensiones o tipo de ficheros o tamaño del fichero que quieras evaluar. Y posteriormente podrías ver un informe del resultado del job, ¿vale? Para realizar tareas ya sean automáticas o manuales. Comenzar a utilizar Amazon Macy es bastante sencillo. Al final es entrar a la consola y con un simple clic lo tendrías activado. O incluso podréis utilizar la API de AWS. También, si estás haciendo uso de AWS Organizations, podrías activar Macy en varias cuentas o en todas las cuentas que quieras a la vez en tu organización con un simple clic. No hace falta ni siquiera definir ciertos tipos de datos confidenciales, puesto que el servicio ya viene por defecto con algunos datos confidenciales, una amplia lista de datos sensibles que ya tienen por defecto, ¿vale? Y aunque siempre tengas la oportunidad de crear los tuyos propios, siempre podrás tirar de esta lista inicial. Lista inicial de datos sensibles que incluyen, pues desde datos personales como nombre, direcciones, números de tarjeta de crédito, datos de sanidad, por ejemplo, DNIs,
Y a lo mejor también puedes querer identificar, que también es bastante normal, que es identificar credenciales de acceso, ¿no? Pues es algo que automáticamente Macie detecta también, credenciales de AWS, por ejemplo, o incluso claves privadas. Además, como comenté anteriormente, se pueden definir tipo de datos para uno mismo, ¿no? Personalizados, ¿no? Por algún caso de uso o porque te encuentres alguna vertical concreta que necesites identificar algún tipo de datos sensibles que no vengan en la amplia lista por defecto que tiene Amazon Macie, ¿vale? Para ello podrás utilizar para definirlos pues expresiones regulares, palabras clave, o incluso podrías ignorar algún tipo de palabra clave que no quieres que sea evaluado como un finding para ti. En estos momentos, Amazon Macie soporta gran número de tipos de ficheros y formatos, los más comunes como ficheros comprimidos, documentos ofimática, ficheros de texto, y etcétera, etcétera. Y seguimos aumentando el número según nos lo solicitan nuestros clientes. Los tipos de findings de Amazon Macie detecta son desde potenciales problemas de configuración del bucket de S3, como hemos dicho antes, ¿vale? Como hemos dicho, buckets abiertos al público, buckets sin cifrar, buckets compartidos con alguna cuenta que está fuera de tu organización, ¿vale? O los datos sensibles que detecten dentro del bucket. Una vez finalizado el job de detección, puedes ver los findings filtrados pues, por bucket, tipo de finding o incluso si has ejecutado varios jobs, podrías ver también filtrado por job. Y lo que veo más interesante, una vez se han detectado los findings, se pueden realizar tareas automatizadas utilizando la integración nativa que tiene con algunos servicios de AWS. Por ejemplo, con AWS Security Hub, que es un servicio que ofrece una vista general de todas tus cuentas de AWS, una vista a nivel de seguridad, ¿vale? Y en la que puedes incluir la información que extraigas con Amazon Macie. O la integración nativa que tiene con CloudWatch Events, con el que podrás crear tareas de remediación o notificación. Con CloudWatch Events, como alguno conoceréis, se pueden realizar tareas, puedes hacer una ejecución con una lambda. Una lambda al final es un servicio en el que tú le das el código de una función y él te lo va a ejecutar, con lo cual podrías codificar cualquier cosa que quisieras. El cielo es el límite, ¿vale? Además, puedes utilizar la integración que tiene CloudWatch Events con nuestro servicio de notificaciones SNS para poder mandar algún correo electrónico, para poder mandar alguna notificación por SMS. También podrías integrar CloudWatch Events con alguna API de un tercero, por si quieres, por ejemplo, quieres abrir un ticket, ¿no? en tu herramienta de ticketing, ¿no? que estés utilizando. O incluso podrías simplemente guardar el resultado de una ejecución en S3 para poder hacer algún tipo de evaluación posterior o incluso únicamente de archivado. Porque todo se ve mejor desde la consola, ¿no? En una demo. Entonces vamos a ir al servicio de Amazon Macie, porque quiero enseñaros un poco la pantalla principal en la que podéis ver un poquito general, ¿no? Cuántos buckets tenéis, objetos, número de objetos, qué porcentajes son públicos, no están encriptados. Por ejemplo, en este ejemplo hemos utilizado un bucket de S3 que os voy a enseñar, un bucket muy sencillo, ¿vale? Abierto al público para que chille y lo podáis ver. Con objetos con nombres bastante obvios de lo que puede llevar, ¿no? Pero bueno, para la función de la demo creo que es lo más adecuado. Entonces vamos a volver al servicio de Macie, la página principal. También podemos ver una clasificación de los findings, los tipos de findings que más aparecen, ¿no? Incluso los por bucket, cuáles de ellos tienen más findings, ¿no? Por aquí vamos a clicar en los findings de este bucket,
podemos ver la severidad que tiene cada una de las alertas, ¿no? Desde alta, media hasta abajo. Vamos a ver el primer finding, que tiene una alerta alta, porque es un finding de un bucket que está abierto al público, ¿no? Y bueno, dentro del overview del error, pues tenemos muchísima información, cuenta, cuál es el bucket, quién ha abierto ese bucket al público. Bueno, podemos hacer también tareas un poco de forensic, ¿no? Ante un incidente de seguridad. Luego vamos a ver aquí ya aquí nos marca un error ha encontrado datos sensibles de credenciales. En este caso ha encontrado unas credenciales que podemos ver un poquito el detalle, unas credenciales de AWS, e incluso te indica la fila, ¿no?, en la que se encuentran esas credenciales dentro del archivo, ¿no? Luego también ha identificado datos personales, ¿no? Datos personales dentro de un fichero. Podríamos ver también qué tipo de datos personales. El nombre nos marca aquí, ¿no? Y nos pone que aparece 2 veces en este fichero en tales líneas. O incluso también podríamos ver aquí otro que te dice que está utilizando un custom identifier, ¿no? Un dato personalizado, ¿no?, en el que podemos ver que podemos setear o utilizar una expresión regular, ¿no? Bueno, y ahora vamos a volver a los findings. Vamos a marcar uno de ellos para enseñaros que se puede crear una regla para que no te vuelva a aparecer ese finding, ¿no? Porque, bueno, porque para ti no te sirve y podrías querer que no te vuelva a aparecer ese tipo de findings en tu organización. Y ahora aquí vamos a ver cómo crear un job, ¿vale? Pues seleccionamos los buckets que queremos. Siguiente, podemos elegir con qué frecuencia queremos ejecutar ese job, sea diaria, semanal, mensual o incluso una vez, si queremos ejecutarlo solo una vez. Y bueno, y en configuraciones adicionales podríamos incluir algún tipo de datos, excluir o, filtrar por tag, fecha de modificación, tamaño o incluso el tipo de fichero. Luego podríamos seleccionar algún identificador de datos personalizado, en este caso no lo vamos a hacer, y únicamente pondríamos el nombre. En el último paso podríamos ver un resumen de todo el job, e incluso a la derecha, si os fijáis, podríais saber cuál es el coste estimado que va a tener este job al ser ejecutado, ¿vale? Vamos a cancelar, pero esta vez no lo vamos a ejecutar, por esto ya que yo ya lo había ejecutado. Y bueno, por último me gustaría destacar que este tipo de servicios de seguridad tienen un free trial, un libre de coste de 30 días, y con el que podrías activar el servicio libre de coste durante ese mes y poder ver cuál ha sido el coste que ha tenido durante ese mes y así poder decidir si quieres utilizar el servicio o no. Bueno, y una vez acabada la demo, dejadme que os comente unos cuantos casos de uso que vemos en nuestros clientes con Amazon Macie. El primero, Amazon Macie puede ser utilizado para detectar datos sensibles y detectar fallos de configuración en cualquier bucket de S3, ¿no? Esto por ahora solo se pueden identificar datos sensibles de datos almacenados que estén en un bucket de S3, pero siempre estamos abiertos a mejora de servicios y seguramente en algún momento esta limitación será aumentada con la inclusión de nuevos almacenes de datos. Mientras tanto, podríamos, en el caso de que tuviésemos los datos en una base de datos, por ejemplo, en un RDS, una Aurora, o simplemente una base de datos que tengas en una instancia de EC2, podrías hacer un export de tu base de datos a Amazon S3 y evaluar sobre ese export de Amazon S3, evaluarlo y ver si contienen datos sensibles tu base de datos, ¿vale? Con este mismo modo podríamos extraer archivos de aplicaciones como correo electrónico, ¿no? Uso compartido de archivos, herramienta de colaboración, y transferirlos a Amazon S3
evaluarlos y ver si contienen algún tipo de dato sensible. El segundo caso de uso, bueno, como hemos visto anteriormente, Amazon Macy ofrece diferentes opciones para programar el análisis de los datos, ¿no? Los jobs que hemos estado viendo en la demo, los que podíamos hacer diario, semanal, mensual o incluso una vez, ¿vale? Bueno, estos jobs sirven para al final para mantenerlo en la periodicidad de nuestros datos, ¿no? O cualquier requerimiento normativo. Macy envía automáticamente todos los resultados de estos jobs, incluidos los findings, a un bucket de S3, ¿vale? Con lo cual podrías utilizar estos informes para posteriores auditorías de privacidad de datos e incluso para retención a largo plazo, para, bueno, pues si en algún momento tienes que volver para hacer algún tipo de forensic o para hacer algún tipo de estudio, volver a datos de hace un tiempo, pues lo puedes tener perfectamente retenidos a largo plazo en algún tipo de almacenamiento, a lo mejor un poco más de archivado, ¿no? Por ejemplo, utilizando nuestro servicio de Glacier. O simplemente dejándolo en Amazon S3 en algún tipo de capa que sea de un almacenamiento más frío. Y por último, un último use case que sería, bueno, al final puedes hacer que ante una migración, ¿no?, de datos, puedes hacer Amazon S3 como una capa de staging, donde muevas tus datos primero, analices con Amazon Macy si ese tipo de datos contienen algún tipo de datos sensibles, ¿no? Y una vez tengas los resultados, poder mover esos datos a su destino final, ¿no? Ya sea una base de datos, ya sea algún tipo de almacenamiento más en disco duro, o ya sea para dejarlos en S3 en algún otro tipo de bucket, ¿vale? Pero bueno, al final así puedes adivinar no solo si puedes mover ese tipo de datos, sino que también, bueno, pues al final, bueno, cómo podrías configurar bueno, la seguridad de esos datos en base a los resultados que obtengas de esa ejecución, ¿no? Saber dónde tienen que ser almacenados o si necesitas utilizar unos controles u otros de seguridad y así poder aplicarlos. Espero que os haya resultado útil esta charla sobre Amazon Macy y que pueda llegar a resolver vuestros diferentes casos de uso. Muchas gracias.